Dios le dijo a mi invitada, quien tuvo un tumor de 8 kilos por 9 años, te desafío a hacer algo. Y Frutiger, y a ella la conozco indirectamente, entrevisté a su padre, Gary Kissy. Amy, fuiste bien educada, pero algo asombroso te pasó en el camino. Te volviste creyente a los 5, sí. Me tomó hasta que tuve 30. Pero, y luego te llenaste con el Espíritu Santo a los 8. Comenzaste a orar por los enfermos. Vamos, ibas por buen camino. Dime de una persona que sanó en ese entonces. Sí, cuando tenía 8 años de edad fui llena con el Espíritu Santo. Y en el mismo servicio pidieron a los niños que oraran por los enfermos y yo pasé. Y recuerdo orar por una señora que vino al frente y ella sanó cuando oré por ella y la recuerdo llorar y decir que Jesús la había tocado y ese fue un momento tan profundo en mi vida. Y fui criada en un hogar cristiano. Es más, era la hija del pastor, mis padres son pastores. Y me enseñaron la palabra de Dios a muy corta edad. Incluso de adolescente tuviste visiones sí, internas. En el campamento juvenil fui llamada al ministerio, caí rostro en tierra y sentí la gloria de Dios llenarme. Y tuve una visión, una neblina azulada, cayendo del cuarto del trono de Dios y llamándome al ministerio, a dirigir la adoración. Y también, profundamente vi los avivamientos como algo que quería que impactara al mundo. Y tú dirás que su vida estaba predestinada y que había un gran ministerio guardado para ella. Pero a los 18 todo cambió. Así es, verás, desde muy pequeña también me comparaba con otras personas. Y luché, tuve inseguridades como muchas personas. Pero comencé a tener muchos síntomas físicos en mi cuerpo. A la edad de 18 recuerdo que mi columna dolía mucho y mis músculos comenzaron a doler. Y comencé a notar que el abdomen se ponía duro y se distendía y lo ignoré al principio, pero después de un par de años llegó el punto en que tuve que decirle a mis padres que, este es el problema que tengo. Tenía dolor abdominal severo, tenía indigestión y sufría de todo tipo de cosas digestivas. También comencé a tener infecciones de la nada en mis órganos y progresó en los siguientes años al punto en que parecía embarazada de 6 meses. ¿Pero fuiste al doctor? Lo hice. Mi mamá dijo, oye, te tienen que revisar. Y me llevó al doctor, quien me envió a otro doctor. La primera doctora solo me miró y dijo, veo que te falta la curva de tu columna. Probablemente es así como eres y tendrás que vivir con ese dolor. Recuerdo haber pensado, Dios, ¿esto es una sentencia de por vida? Por favor, ¿esto es incurable? Sí, tendré que vivir con esto. Siendo tan joven. Cierto. Y estuve en una clase de carrusel médico en donde un doctor decía, bien, revisemos esto y revisemos esto otro, pero no había un diagnóstico que dijera, podemos arreglar el problema con esto. Y en realidad era estar en un punto de desesperanza porque sentía que viviría con esto por siempre. Y eso fue lo físico. Así es. Y llegó el punto en que tenías una protuberancia de 8 kilos dentro de ti. Sí, y finalmente, luego de unos años, fui con un doctor que hizo tomografías y rayos X y vio que había una protuberancia en mi abdomen que empujó mis órganos de su lugar, causando toda clase de problemas internos. Y cuando vi esa imagen, descubrí algunos de los problemas físicos, pero además de los problemas físicos con los que luché por 9 años, lidié con un espíritu atormentador de autodesprecio. Al punto en que... Eso posiblemente fue peor que lo físico. Lo fue. Las enfermedades del alma son de las peores cosas que enfrentamos. Me atormentaba el no ser suficientemente buena, el no valer, que algo estaba mal conmigo. Y constantemente me comparaba con otros desde pequeña. Y recuerdo estar tan atormentada que una noche en mi momento más oscuro me miré en el espejo y dije, te odio. Odio cómo me veo, odio mi cuerpo, porque no soy suficientemente buena, porque no puedo tener un cuerpo normal como otras personas. Y el odio hacia mí misma me atormentaba tanto y causó que mi cuerpo reaccionara. Sentí que fue la raíz de la causa de mis síntomas físicos con los que lidiaba. Y comencé a renunciar a mi futuro y mis sueños. Comencé a verme como algo menor a lo que Dios creó en mí. Tenía ese temor de pararme enfrente de las personas o hacer algo por Dios, porque este horrible tormento y este espíritu de enfermedad física en realidad
atacaba a mi ser. No solo mi cuerpo, también mi identidad era atacada severamente. Y sabía eso, pero tampoco sabía cómo liberarme en ese tiempo. Y lo que explicas es que había una desconexión entre lo que sabías en tu cabeza y lo que creías en tu corazón. Por supuesto, había visto personas sanar, Sid. Un día en la iglesia, un hombre paralítico sanó al instante por el poder de Dios. Había visto múltiples milagros en mi vida, pero había un bloqueo entre lo que sabía y lo que podía experimentar yo misma en mí. Y sabía que estaba en mí, pero no estaba segura de cómo liberarme o qué hacer por eso, hasta que llegué a un momento muy crucial en mi vida. Bueno, esto duró 9 años, ir a los doctores, no recibir respuestas y finalmente viste lo que sucedía contigo físicamente. Sí, a 1 año de casada con mi esposo maravilloso Jason, vi a un nuevo doctor. Él me mostró la protuberancia en mi abdomen. Él me mostró dónde le faltaba una curva a mi columna y dijo, esto es lo que sucede. Y llevé esos rayos X a casa conmigo y recuerdo haberme inclinado ante el Señor ese día y haber clamado a Dios para tener uno de esos momentos en donde el dolor de quedarte igual era más grande que el dolor del cambio. Y dije, Dios, cámbiame, muéstrame qué debo hacer. Quiero recibir mi sanidad este año, pero debes mostrarme, Señor, qué hacer. Y fue en ese momento en que le habló a mi corazón y en realidad Él me desafió a hacer algo. Me desafió a creer en su palabra por 30 días y cancelar todos los otros mensajes en mi vida, cerrar todas las noticias, las redes sociales, todas esas cosas y exclusivamente enfocarme en su voz y en la palabra de Dios. Así que dije, bien, Dios, acepto el desafío. Acepto eso, quiero tener hijos, tú sabes, y perseguir. bueno, pasaste por 9 años, así que ciertamente podías darle a Dios 30 días. Así es, exacto. Y soporté todo esto y permití que esto me atormentara. Y supe que debía resistir y hacer un cambio. Entonces Dios me desafió y me retó. Lee mi palabra, dila en voz alta por 30 días. Y copié 30 escrituras de sanidad en mi celular y comencé a decirlas en voz alta todos los días, mañana, tarde y noche, cuando me vestía y veía mi cuerpo en el espejo, cada vez que me sentí sin valor y quebrantada y que mi futuro y mis sueños nunca se realizarían, los sacaba y comenzaba a decir la palabra de Dios. Y lo que pasó durante estos 30 días fue que Dios me enseñó 5 principios para acceder a mi sanidad. Aguarda un momento. Cuando tomas un desafío de Dios, es mejor que sea en serio. Y es mejor que te alistes para un milagro. Alístate para tu milagro. Volveremos. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Y recibiste un desafío de Dios. Sí. Dime sobre esos 30 días. Y Dios me desafió a creer en su palabra. Y Él me recordó de la escritura que dice, no soy hombre para que mienta. Toda promesa que te he dado es sí y amén. Así que comencé a ver sus promesas relativas a sanidad y comencé a ver el hecho de que no me creó para estar quebrantada. No me creó para estar enferma. No eran su destino y propósito para la vida. Y cuando en realidad comencé a ver eso en la palabra de Dios y lo creí, mi corazón comenzó a cambiar hacia mí misma. Y primero sí, debía deshacerme de ese autodesprecio. Debía liberarme de esa crisis de identidad en la que vivía y ver quién era en Cristo. Y luego vi lo que me dio sanidad. Es parte de mi pacto por lo que Jesús pagó. Y eso no era algo que pudiera recibir antes porque rompí la ley de amarme a mí misma. No me amaba a mí misma. No podía aceptar nada de Dios. Y al progresar esos 30 días,
noté que mi corazón comenzó a cambiar hacia mí misma. Y el Señor me enseñó estos 5 pasos de los que hablaremos en un momento. Y luego, al decir estas escrituras, al principio no sentí nada, emocionalmente no sentía, superpoderes o algo como eso, pero con el paso de esos 30 días, el gozo comenzó a surgir en mi corazón, hasta que finalmente un día llamé a mi esposo por teléfono y bailaba alrededor de mi casa y dije, Jason, tengo una revelación sobrenatural de que fui sanada, porque estaba sana, y si fui sanada en la cruz, entonces estoy sana hoy. Y finalmente tuve fe de recibir y lo supe que sabía que Jesús pagó el precio para que yo caminara libre de dolor. Y nadie puede convencerme de lo contrario. Hasta ese punto no podía decir eso. No quisiera intentarlo, puedo ver eso. Y lo llamé y él solo dijo, sí, le dije, iremos y diremos a los ancianos de la iglesia que oren por nosotros esta semana. Y Jason, sanaré cuando ellos oren por mí. Y supe en mi corazón que podía recibir ahora, porque esos bloqueos estaban fuera de mi camino y las cosas que Dios me enseñó durante esos 30 días. Fue como si las luces se encendieran. Por primera vez, la claridad vino a mi mente y mi corazón de lo que Dios pagó, pero también de quién era yo. Mi identidad fue restaurada. Ahora, muchas personas, su identidad ha sido corrompida. Dios quiere restaurarla. Y como resultado de que tu identidad se corrompa, es difícil que tú creas cualquier promesa de la palabra de Dios. Pero considera que obtienes un desafío de 30 días, un reto de Dios, justo ahora. Amy, ¿y oraron por ti? Y asumo que sanaste al instante. Yo no fui sanada al instante, al momento que oramos en el altar, en el exterior. Pero sí en el interior, Sid. Supe que fue el momento en que recibí mi sanidad. Y le digo a las personas, a veces la esfera sobrenatural es más rápida que la natural y toma un momento para que la esfera natural se empareje con lo que ya pasó en lo sobrenatural. Y me alejé del altar sintiendo lo mismo, viéndome exactamente igual, con dolor, viéndome con la apariencia del embarazo de 6 meses, pero sabía que en septiembre 28 a la 1 p.m., yo fui sanada y escribí eso en mi Biblia. Y solo comencé a alabar a Dios por eso. Le agradecí, Señor, gracias porque en septiembre 28 fui sanada. Este cuerpo cambió, todo ese dolor me fue quitado. Y cambié mi perspectiva, la cambié de será un día seré sanada, a ya está hecho, es una obra terminada. Y ahora solo refuerzo lo que Jesús pagó, refuerzo el trabajo que Él ya hizo. Y por 2 semanas hice eso. Agradecí al Señor por estar sana, no le pedí, no le rogué jamás por mi sanidad, sabía que estaba hecho. 2 semanas después recibí... Eso suena a creer antes de ver. Lo sé, lo es. Suena como lo que Abraham hizo. Es cierto, le fue contado por justicia, la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Y aunque no lo veamos con los ojos físicos, ya ha sido terminado. Y sabía eso, me aferré a eso y por 2 semanas seguí con mi gozo. Y pusiste un límite en el asunto. Diablo, no me importa lo que veo. Diablo, no me importa lo que digas. Pero sé que ya pasó. Y Así dices es. que sentías gozo. Así es. Y cada vez que el diablo intentó decirme en esas 2 semanas, no funcionó. No funcionó esta vez tampoco. No dejaba que el diablo completara sus frases. Lo interrumpía. Y quiero desafiar a alguien hoy. Evita que el diablo termine sus frases. Comienza a interrumpirlo y declara la palabra de Dios. Fue lo que hice esas 2 semanas y mantuve mi gozo, mantuve mi paz. Supe que se completó tal como es para ti hoy. No debes vivir enfermo y mal como el diablo te dijo. Y esa noche que fui a la cama 2 semanas después, dije mis escrituras, tenía dolor. Lo normal, pero dije, Señor, gracias, me sanaste. A la siguiente mañana desperté y me senté en la cama y mi esposo me miró y me dijo, Amy, ¿qué le pasó a tu cuerpo? Y dije, ¿a qué te refieres? Entonces me di cuenta, miré abajo y me di cuenta, Sid, que la protuberancia de 8 kilos había desaparecido por completo y sentí mi columna. Descubrí que la curvatura de mi espalda había vuelto y esas vértebras que sobresalían estaban normales y tenía curva en mi espalda. Me agaché, salí de la cama, me agaché y toqué mis pies por primera vez en 9 años. Corrí al espejo y me miré en el espejo. No podía creer lo que había visto. Tenía un cuerpo nuevo que fue recreado. Mi columna
todos esos órganos volvieron a su lugar, ese tumor se fue. Y bueno, desde ese momento hasta ahora, he estado completa y totalmente sana. Llamé a mi mamá por teléfono, quien me vio luchar, ¿cierto? Y comenzó a llorar y vino a mi casa, me dio un abrazo y ya no sintió la protuberancia. Y mi familia entera vino a verme, todos lloraban, alababan al Señor y cambió total y radicalmente. No solo mi vida, cambió la vida de muchas personas que vieron la obra del poder del Señor en mí y en mi cuerpo. Muy bien escribiste este libro, Sané en la noche. ¿Por qué? Directo de tu corazón, ¿por qué escribiste este libro? Una vez que experimenté el poder milagroso del Señor y vi mi lucha, y las personas que me veían decían, es hija de pastores, parece que ya hace todo bien. ¿Por qué no sana? Supe por qué no había sanado, y Dios me enseñó 5 pasos para acceder a la sanidad sobrenatural. Y durante esos 30 días, ese desafío de 30 días, quería decirle a todas las personas que estaban enfermas que no tienen que vivir así más tiempo. Hay una respuesta y Jesús es su respuesta. Entonces comencé a decirle a todos los que conocía y bueno, muchas personas comenzaron a recibir su sanidad al compartirles mi historia. Y lo que yo descubrí es que hay una gran presencia de Dios cuando ella comparte lo que sabe que es verdad. Lo que sabe cambió su vida entera. Lo que sabe la conectó con su destino y su llamado. Y ahora tú me dijiste que Dios te mostró 5 pasos sobrenaturales. ¿Puedes decirnos brevemente esos pasos? Sí, y el primero que creo que todos necesitan, no importa lo que creas hoy de Dios, es que necesitas restauración de tu identidad como hijo del sanador, de Dios Padre. Yo luché con eso muchos años sin saber quién era yo, sin saber a qué tenía acceso como hija de Dios. Y muchos cristianos viven en el vestíbulo, por así decir, de este reino masivo. Pero entraron al reino, abrieron la puerta y Dios les dio la llave para todas las puertas en esa mansión, a la paz, a la sanidad, a la abundancia, lo que necesiten. Pero no acceden a esas cosas porque no usan esas llaves que Dios les dio. Entonces el Señor me mostró que hay un banquete de sanidad. Debes acceder ahí a través de tu identidad como hijo del reino y del rey. Y esa fue la primera cosa que tuve que hacer. Y la segunda fue regenerar mi imagen de que es posible por la fe. Y eso simplemente llega al escuchar la palabra, hablar la palabra, meditar en la verdad en vez de los hechos. Porque podemos ver los hechos y decir bien si los doctores dicen esto sobre mi cuerpo, pero la verdad dice que sané. La verdad de su palabra dice que no debo vivir así más tiempo. Y hay una diferencia. Puedes reconocer los hechos, pero apoyarte en la verdad. Y luego el tercero, después tomar mi autoridad, porque le permitía ese espíritu atormentador del temor y la vergüenza y la desvalorización. Permitía esas cosas, ya la enfermedad, quedarse en mi cuerpo y algunos hacen lo mismo y permiten que esas cosas permanezcan en su vida. No permitan al diablo que termine sus frases, ya no permitan esas cosas, defiéndanse y tomen la autoridad por la que Jesús ya pagó, esas llaves al reino que Él ya nos dio y no soy una luchadora, no soy alguien que se parará y estará ante ti, pero el Señor me dijo que debía dejar de permitir que estas cosas me pasaran. No permitas que la vida te pase y comienza a expresar a la vida lo que pasa. Los otros fueron orar, la oración de fe, y yo esperé hasta saber que la fe estaba ahí antes de que recibiera oración por sanidad con los ancianos de la iglesia. Y luego la última fue alabar a Dios por la victoria. La alabanza es la postura que tomamos cuando estamos de pie y creemos, sabiendo que ya se fue terminado y completado. Así que estar en la presencia del sanador es más importante que nada más, ¿cierto? Cuando estamos en su presencia, Él cambia todo. Muy bien. Bien. Amy, las personas están listas para recibir milagros instantáneos Sí. ahora mismo. ¿Estás listo? Lo diré, ¿estás listo? Ora. Aleluya, gracias Señor. Ahora toca los cuerpos de las personas. En el nombre de Jesús, le ordenamos al espíritu de enfermedad que se vaya. Ahora, aleja tus manos del pueblo de Dios. Son propiedad de Dios, templos del Espíritu Santo. Justo ahora, solo deja tu mano en el área de tu cuerpo en donde quieres recibir un toque del Señor. Y solo di, Jesús, recibo tu poder, hacedor de milagros, en mi cuerpo. Tú pagaste por eso en la cruz hace 2000 años. Y si fui sanado, soy sanado. Ahora, por la sangre de Jesús, accedo al poder sanador sobrenatural.
Gracias, Señor. Justo ahora eres liberado de esa crisis de identidad, la vergüenza. Ese dolor emocional en el que estuviste por muchos años. Justo ahora, sé liberado por el poder de Cristo Jesús. Gracias, Padre, justo ahora. Y ahora veo cáncer de páncreas desaparecer, nódulos en las cuerdas vocales desaparecen en el nombre de Jesús. Alguien más tiene un desorden autoinmune y los doctores no te dan esperanza y es crónico. Ahora ordenamos a esas células que se alineen con la palabra de Dios y la verdad que dice, eres libre hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Atamos al espíritu del temor. En el nombre de Jesús demandamos justicia en esta situación y temor. No tienes derecho a permanecer. Te ordenamos que te vayas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ya fueron liberados de ataques de pánico. Fueron liberados de toda ansiedad y temor ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y alguien no ha podido tener hijos. Ese destino cambia ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. Él cambia el futuro de tu familia. Él cambia ese destino. Justo ahora recibe ese hijo. Recibe la promesa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Has cambiado ese destino. Gracias, Señor. Alguien tendrá un hijo ahora y te dijeron que no podías. Gracias, Señor. Justo ahora, Padre, recibimos tu unción sanadora. Que inunda sus vidas, inunda sus familias. Una madre se preocupa por un hijo justo ahora, igual que mi mamá se preocupó por mí y sufría debido a mi enfermedad. Ahora, mamá, dáselo a Jesús. Dáselo a Jesús ahora. Toma autoridad sobre ese espíritu demoníaco que invadió el hogar familiar. Ahora, por la sangre de Cristo, dile que debe irse ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, recibimos eso, Padre. Te agradecemos hoy. Por tus llagas hemos sanado. Romanos 8:11 dice, el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba justo ahora, sacude cuerpos, cambia destinos, Dios, cambia futuros. Gracias, Padre Dios, justo ahora, por tu Espíritu. Lo damos por hecho. Gracias, Señor.